Ya estamos comenzando otro capítulo más de Formato Comedia. Este es el número 12 y tenemos una gran invitada internacional. Ella es desde México, cantadora, simpática, versátil, inteligente, pero que ella misma nos cuente todo su talento y versatilidad. Señoras y señores, aquí llega Mir Ramírez. ¿Qué tal, Mir? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, muy bien, muy contento, con ganas de conversar contigo, saber de ti. Eres muy, muy talentosa, te encuentro realmente muy talentosa. Solamente te he podido ver a través de los videos, pero quiero que nos cuentes, porque para hacerte un alcance, Formato Comedia lo que busca es conocer la mente del comediante, qué piensa, qué siente, cómo llega a la comedia, cómo construye, ¿no es cierto?, su trabajo. Así que la primera pregunta de rigor que le hacemos a todo el mundo que viene al programa es: ¿dónde te sientes más cómoda? ¿Como intérprete, como creadora o como profesora de comedia? Yo creo que creadora y sobre todo interpretando los personajes que yo diseño, pues es súper divertido porque pues es un contacto mucho más profundo con el personaje. También es injusto porque me gusta muchísimo el escenario. Hacer stand-up es mi zona de confort. Es una cosa que disfruto profundamente, que ya cada vez sufro menos y que ya hago con más soltura. Y disfruto muchísimo también el proceso de escribir, probar, fallar y luego triunfar. Pero como que también creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad de generar un cambio. O sea, la pandemia nos dejó sin chance de hacer stand-up. Entonces, si no hay stand-up, ¿qué hay? Y para mí fue muy bonito ver florecer la comedia en mi vida sin estar aferrada a que a fuerza tenía que ser a través de un escenario. Bueno, tú te hemos visto que has hecho varios programas, por lo menos en el verano, que los videos que yo vi, un podcast y bien interesante y con un nombre bien subjetivo, ¿verdad? Que era mejor eso que el sexo, ¿verdad? Era el nombre, así tenía el nombre del programa, ¿verdad? El programa se llamaba Mejor que Coger. Ahora Eso, se llama Vivas y Fritas. Eso, así es. Y muy bueno, muy, muy entretenido, muy divertido. Entonces, veo que te gusta mucho lo audiovisual. Por lo que tengo entendido y tú me comentaste anteriormente, tú estudiaste ciencias de la comunicación. Sí, no soy necesariamente científica, pero aquí andamos. Y, y la verdad es que, o sea, lo audiovisual es súper bonito. El público, no hay nada como el público. O sea, no hay nada como que la gente se ría cuando cuentas un chiste. Eso es muy mágico. Y lo audiovisual da chance para muchas cosas y creo que también como me lo enseñó, yo tomé un curso con Rufinelli para hacer un negocio del stand-up. Y en este curso Rufinelli nos decía, como igual si te haces viral, pero igual no. Y si no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué motivos le vas a dar a la gente para irte a ver un show? No puedes utilizar los chistes de tu stand-up para vender tu stand-up. Tienes que darle motivos a la gente para confiar en que eres chistosa y sorprenderlos con tu material. Entonces sí creo que pues van de la mano. Sí, sí. Aparte vi que participaste del Festival de Costa Rica, que ahí está nuestro amigo común Pablo Pérez. Y Ay, bueno, sí, Bernardita también participó de este programa, también la entrevistamos, así que, y ahí estuvieron, me parece, hicieron como una especie como de seminario, congreso, workshop entre ustedes. sí. Y te vi participando en un tema que es muy interesante, que tiene que ver con el humor temático, con el humor, en este caso, feminista, ¿verdad? ¿Qué te motivó? ¿Cómo llegaste a ahondar en ese tema? Bueno, en ese entonces hicimos un seminario, acababa de salir el especial de Dave Chappelle, que decía que, pues ya saben, que está bien hablar de lo que sea y que la comedia y no sé qué, y como que había una disertación ahí de si todos los temas eran válidos en el stand-up. Y yo pienso que todos los temas son válidos en el stand-up y cualquier persona puede hablar de cualquier cosa, y eso es una de las magias del stand-up, y que para la gente que estamos abogando por desestructurar un sistema violento, que es duro, que nos lastima a todos, yo creo que la comedia es una herramienta que puede cuestionar ese status quo, porque la comedia, el bufón, es este arquetipo que tiene la posibilidad de cuestionar al rey en su cara. Y si lo hace reír, no le cortan la cabeza. Entonces, creo que por eso yo hago comedia. A mí me emociona muchísimo esa posibilidad. Y más que sea una cosa temática como de que yo me siento a escribir y digo, ok, pero todo lo que digo tiene que ser feminista. No, es quién soy yo. Yo pasé por un proceso en el que
me di cuenta que tenía muchas cosas, estaba perdiéndola en el juego de la vida y no entendía por qué, y sentía que había muchas injusticias a mi alrededor y no entendía por qué, y un día llegó el feminismo y me dio respuestas. Y me dijo, nacimos iguales, crecimos dispares, porque hay una sociedad y un sistema que nos pone en circunstancias distintas y en una contraposición. Porque justo al estar separados, pues estamos ocupados peleándonos en lugar de pegarle al duro, ¿no? Al malo. Y en la comedia encontré esta posibilidad de hacer chistes sobre la gente que está en el poder, de hacer chistes sobre el sistema, de hacer chistes sobre Coca-Cola y sobre Disney y sobre las 13 familias que están en el poder y sobre pues, toda esta gente que tiene todo el dinero del mundo y que todos los demás nos quedamos sin nada. Y creo que eso no es específicamente de mi comedia, sino que hay mucha comedia en el mundo que está tirando hacia arriba, que está cuestionando el status quo y que eso es bien transformador, porque como público y como comediantes también estamos en una relación de poder. Y el que yo tenga un micrófono en la cara y la gente haya pagado dinero por escuchar mi opinión, para mí sí ocupa una responsabilidad en mi cabeza sobre lo que voy a opinar. Y creo que eso es algo que yo disfruto, pero tampoco moralizo a otros comediantes. También me parece importante decir que un chiste es un chiste sin importar de si está parado en el poder de una manera o de la otra. A mí la comedia que me gusta y la comedia que yo disfruto desde mi verdad creativa es la comedia que cuestiona las cosas, la comedia de Viñolo, la comedia de Félix, de Félix, ¿cómo se llama? Buenaventura, que es el argentino, como esta gente, este hombre que es vegano y está hablando de por qué no deberíamos de comer carne. Eso es valiente, eso me parece que es transformador. Y que cuando tú te vas de un show así, te vas con algo, como me imagino que en los 70 se iba la gente con algo cuando escuchaba a Carlin o a Hicks. No porque nos esté comparando con ellos, sino porque ellos tenían muy claro que iban a ser hombres blancos heterosexuales y que eso no les impedía hablar de aborto y que eso no les impedía hablar de igualdad, pero sabían muy bien de quién se estaba burlando y eso siempre era el de arriba. Es lógico, quizá inclusive se plantea los libros de comedia que reírse de la víctima, ¿no es cierto? O del perdedor, por llamarlo de una forma, pues no tiene ninguna gracia porque es seguir dándole en el suelo, ¿verdad? Va a tener menos efecto humorístico si yo me río del poderoso o del victimario. Y ahí donde quizá en parte está el mérito. Tu influencia en la comedia, al escribir, al estructurar, ¿tú hiciste solo cursos con Bernardita o hiciste otros talleres para ir desarrollando tu comedia? ¿Te gusta el humor americano? He tomado varios talleres. Tomé un taller con Juan Carlos Escalante hace 9 años, cuando empezaba, que fue uno de los primeros maestros de stand-up en México, y tomé también un taller que trajeron de sketch de Second City. He tomado talleres de comedia como siempre estoy procurando pues aprender algo nuevo y sobre todo colectivizar. Yo imparto talleres que empezaron siendo talleres específicamente para mujeres, porque en México la situación del stand-up y las mujeres tenía ciertas particularidades. No sé si en otros países del mundo también pasa, pero yo me empecé a dar cuenta que las mujeres en México que hacían stand-up y que entraban como nuevas no se sentían tan seguras o tan fluidas para estar en un ambiente pues en el que constantemente había bromas de que las mujeres no eran suficientemente chistosas o que se acercaban a algunos maestros de stand-up que las ofrecían tallerear y les terminaban, como decimos acá, tirando la onda, pidiéndoles una cita. Había como ciertas cosas que estaban para mí que eran circunstancias y situaciones de peligro para las mujeres. Por ejemplo, había un bar en México en el que le pedían a las abridoras que fueran 10 veces sin cobrar antes de darles una oportunidad de cobrar. Sinvergüenzura, eso ya es sinvergüenzura. Ajá, entonces, ese patrón que se empezó a hacer muy evidente en mi experiencia, necesitaba como de una acción de sororidad, o sea, como lo que necesitábamos hacer era crear grupos de mujeres que pudieran ser autogestivos y que no necesitaran pagar cuotas ni en shows, ni en venues, ni en ningún lugar que les exigiera absolutamente nada. Esto era un sueño bastante idealista porque requería pues como ser completamente autogestivas y no es que lo seamos, o sea, no es que las mujeres feministas en México tengan su propio bar y su propio open mic ni nada, pero hoy lo que sí puedo decir es que hay mucha más diversidad en el discurso, que ya no todos los chistes son
discusión de lo pésimo que la pasamos cuando tenemos una suegra o lo tontas que son las mujeres. Ya escuchamos otro tipo de discursos cuando yo hice mis primeras giras, iba al interior de la República a escuchar a otros comediantes. A mí me gusta muchísimo esa práctica como de ir a escuchar a otros comediantes, porque lo que está diciendo el comediante pues habla de cómo está parada la gente en ese lugar. Y sí me tocaron open mics muy duros y shows muy duros donde todos los hombres eran violentos con las mujeres hacían stand-up, se bajaban del escenario, se hacían comentarios sobre su cuerpo, se hacían comentarios sobre su vida sexual. En todos los roasts a los que yo fui me llamaron una puta. Y esto, para mí, este insulto en específico, que ha sido un insulto que es como bien sabido, que se ha utilizado para violentar a las mujeres a niveles como muy profundos desde hace muchísimo tiempo, y que se siguiera usando en el ejercicio de la libertad de expresión cool, que es el stand-up comedy, para mí fue muy interesante, como, ok, esto no solo me está pasando a mí, nos pasa a todas. ¿Qué vamos a hacer colectivamente? ¿Cómo vamos a crear redes para conversar primero entre nosotras y ponernos de acuerdo de manera horizontal y generar un protocolo para que las mujeres que quieran hacer comedia no tengan que pasar por un peligro o que pagar un precio por querer contar chistes? Y así llenar los escenarios de mujeres, y no solo de mujeres cis, sino de mayor diversidad. Sí, una consulta. En México son, creo que 126, un poquito más millones de personas, ¿verdad? Si no me equivoco en las cifras. ¿Cómo se logra destacar entre tanta gente? Es decir, ¿cuál fue tu fórmula? ¿Cómo lograste llegar a ser conocida y destacar en el medio? Como tú te lo estás diciendo, también con el prejuicio de ser mujer, digamos, en un entorno machista. Bueno, pero yo no estoy compitiendo con 126 millones de personas. Yo estoy compitiendo con los locos que nos atrevemos a subirnos a un bar a decir lo que creemos y pensamos. Esos son mucho menos. Y tampoco me considero una persona, o sea, como una influencer, o que en términos de números de likes y de views yo sea como la más exitosa, ni que se me nomine a premios. Yo lo que considero es que tengo una fortuna muy cabrona de haber conocido a muchos comediantes de muchos países que aman lo que hacen, que lo harían gratis el resto de su vida, que se transforman con cada chiste nuevo. Pienso en Viñolo, que sé que ya vino a tu programa. Sí, buenísimo, él es muy bueno. Y que es un güey que se acuesta en los sillones de la gente a los países en los que va y confía en extraños para que cuiden de él y lo arropen, con tal de ir a hacer un poco de comedia. Con tal de ir a hacer un poco de comedia a otro lugar. Un trotamundo del humor, que un poco le decíamos el otro día, que él es como un trotamundo, recorre los países y va mostrando su arte. Y él es muy bueno, muy talentoso, muy creativo. Es el arcano sin número del tarot, es el loco, es el mag. Está ahí con su palo y con su bolsa. Y está... ¿Qué carta eres en el tarot? Sí, me gusta muchísimo. No, ¿qué carta eres tú en el tarot? Si él es el loco, ¿qué eres tú? Yo creo que yo soy la estrella. Bien. ¿En qué consiste la estrella para los que no conocemos? La estrella es una mujer que está desnuda, que está embarazada y que está regresando cántaros de agua, está virtiendo cántaros de agua sobre el río. Y eso significa regresar el agua al río, como que es importante que en la abundancia, cuando tenemos mucho, agradezcamos a lo que nos dio y regresemos esa agua al río. Y la estrella es como la energía femenina por excelencia, es esta mujer fértil, rodeada de verde, que es natural y que se permite ser y que es libre y que está desnuda y que está presente y que está agradeciendo en abundancia. Me encanta esa carta, es mi favorita. Vir, para ir avanzando en los temas, ¿cuándo descubres tú que te está atrapando la comedia, que te está atrapando el humor y que esto, pues, tu vida se está yendo por ese conducto, por esa vía? Pues yo trabajaba en una agencia de publicidad. En dicha agencia la empecé a pasar muy mal. Yo ya tenía como unos 4 años haciendo stand-up como hobby, en open mics, uno que otro show, no ganaba casi dinero. Y la empecé a pasar mal en la agencia. Empecé a dar cuenta que no quería trabajar para Coca-Cola. Sí me sentía que estaba trabajando para el malo. Sí sentía que estaba diciendo mentiras. Sí sentía que se estaba utilizando mi creatividad para vender azúcar y se me hacía como siniestro y feo.
Y ahí fue que tomé una decisión. Ahí fue como que alrededor de mi vida había gente bien chula y bien bonita que me dijo, la estás pasando mal y no necesitas, séte fiel. Y yo me aventé al vacío y lo que hice fue como, pues, terminar de cuajar esta idea de que sí da muchísimo miedo dedicarte a hacer algo que al final es una corriente artística nueva en mi país y que no sabíamos si íbamos a poder vivir de la comedia, ni cómo se vivía de esto, ni cómo se creaba una nueva carrera a los 30 años, porque yo tenía 30 años cuando esto pasó y me parecía que a los 30 años ya tendrías que saber qué quieres hacer, ¿no? Y no lo sabía, yo no tenía idea y estaba empezando una nueva carrera y seré guionista y podré venderme y podrá cambiar mi currículum y podré vivir de esto y descubrí que no podía y que la industria todavía no estaba ahí, que los shows me pagaban bien poquito y nunca lo dejé de hacer y poco a poco me di cuenta que escribir chistes pues era una habilidad y una habilidad que tenía costo y que yo podía vender. Y cuando descubrí eso, me empecé a dedicar al guionismo cómico justo para poder seguir solventando mi carrera de estandopera y no solo ahora mi carrera de estandopera, sino mis proyectos que hago sin ganar lana todavía por ellos, pero que todo lo que trabajo es para invertirlo en esos proyectos. Esos son mis bebés. Me parece bien. Yo al ver tus videos descubrí un gran talento histriónico. Por ejemplo, yo soy de la teoría de que lo primero que uno tiene que saber es qué quiere hacer y ser en el escenario para saber a quién escribirle, ¿verdad? Y tener claros los talentos, las virtudes. Pero hay otras vertientes que dicen, no, ponte a escribir chistes porque lo otro te va a salir solo, ¿verdad? Practicando arriba del escenario. Pero yo encuentro que tú tienes mucho talento, tienes una identidad escénica muy clara y eres sabes combinar muy bien energías, emociones en el escenario. Junto con tu voz, maneja la sensualidad en el buen sentido, la coquetería, la gracia, la femineidad, la inteligencia, la frialdad en un minuto, el ser precisa. ¿Cómo fuiste desarrollando esa identidad escénica, ese personaje? Yo creo que de lo que estás hablando, que es muy bonito y te agradezco, es mi personalidad. Yo siempre he sido así, como desde que era niña le decía a mis tíos, como cállense, les voy a cantar una canción de Alejandra Guzmán y me ponía a cantar ahí La Reina de Corazones y luego me acuerdo que un día troné con un novio, terminé con un novio y estaba muy triste y dije, me tengo que buscar qué hacer. Tengo que buscar cómo resolver este problema. Y lo que hice fue meterme a un curso de teatro musical, amateur. Entonces estaba ahí en el teatro musical. Perdón, es que mi perro es un terrorista. Esto que si quieres lo tomas en brazos, no te preocupes. Lo muestra en cámara sin problema, para sí, que se quede tranquilo. Mira, te voy a decir, esta es una cachorra y está desquiciada, no está bien. Y la tengo así, la tengo colgada de un brazo mientras hablo. Pero está bien. Y entonces un día, pues hice esto como de tomar este taller de teatro musical y cuando yo no sé cantar, y me dieron el papel de Mama Morton, ¿no? Y Mama Morton, pues, en Chicago es este papel muy cómico. Ella es muy cómica, es muy chistosa. Y entonces, en un monólogo, en el estreno de la obra, me suben como a una tarima horrible, así a una escalera espantosa que estaba súper peligrosa y tenían que lanzarme un seguidor para yo dar un monólogo cómico y no me lanzaban el seguidor y yo tuve que caminar a oscuras mientras daba el monólogo y cuando me lanzan el seguidor yo me salgo de personaje y empiezo a rostear al de la iluminación. Y ahí la gente tuvo una reacción tan orgánica, tan natural, que yo sentí como inmediatamente el químico, o sea, cómo se secretaron los químicos en el cerebro, así de que, ¿qué es esta magia? Y cuando me subí a un primer open mic de puro churro, porque yo iba a acompañar a una amiga y me tomé un trago y en ese entonces no había comediantes en México, entonces los que había te rogaban para que te subieras al open mic y te apuntaras en la lista. Y yo me subí y dije cualquier cosa, y de pronto escuché en algún momento las risas y sentí la misma magia. Y entonces dije, ok, ahora tengo que aprender cómo se hace esto. Y ha sido una obsesión de pues, un tiempo de mi vida, como la risa me genera obsesión, el hacer reír, el reírme, el ser capaz de comprender una idea compleja a través de la risa, eso se me hace un arte como súper fino y súper poderoso y en este momento que el mundo se está revolucionando, que
todas las posturas, todas las ideas y todas las creencias se están cuestionando, es un gran momento para traer al centro de la narrativa la palabra y al poder de la expresión oral, pues que era algo que nuestros antepasados hacían todo el tiempo y que era parte de la cultura. Y creo que el poder dejar de hacer chistes de suegras ofrece esa posibilidad, como de podemos hacer una diferencia política, sí nos están escuchando. Y creo que eso es súper emocionante. Sí, me parece, concuerdo contigo. Hoy, lo que pasa es que siempre la gente confunde lo político con lo partidista. Y en el fondo todo es política. Es decir, la política es, en el fondo, de una u otra manera, cubrir las necesidades de los seres humanos, ¿no es cierto?, para que puedan tener una vida digna, ¿no es cierto?, y ser más o menos equitativo. Ese es como, en el fondo, el concepto de la política, pero se va para otro lado. Ahora, en la escritura, tú mencionaste el tema de empezaste a hacer guiones, a escribir. ¿Qué técnica usa? La técnica, más el estilo, ¿no es cierto? Yo le llamo la escuela del odio, decir esta cosa Carter, ¿verdad? Que todo es del dolor, de lo que no me gusta, de lo estúpido, o un humor más abierto. Yo practico el humor 360, es decir, a mí me gusta hacer humor de cualquier cosa, sin necesidad de odiarla, por ejemplo. ¿Qué opinas? O sea, al principio sí era la escuela del odio. O sea, yo estaba muy mal de mis emociones cuando empecé a hacer stand-up. Estaba triste, no me sentía cómoda conmigo, no sabía por qué lo estaba haciendo, y pues eso se refleja en la comedia. Pero conforme también mi vida se fue moviendo, pues mi trabajo personal se fue moviendo, mi realidad se fue moviendo, y empecé a sentir el poder que tiene también hablar desde el empoderamiento, desde el amor propio, desde el autocuidado. No decir cosas en ese escenario que me lastimen, porque es mi voz la que las está diciendo y son mis palabras las que están saliendo de mi boca. Y obviamente yo soy la única responsable de lo que voy a decir. Entonces, pues más que la escuela del odio, no, yo en específico en mi vida empecé a ser mucho más prolífera creativamente cuando dejé de pensar que los artistas siempre estaban deprimidos. Ese es como que casi que un concepto del marketing. Es como, ay, tengo que sufrir para poder crear. Claro, no. No hay dolor y entonces no hay creación. Es como, no, güey, lo que tú tienes es que estás conformado y feliz con estar triste, te mama y es lo que conoces. Pero la creatividad no viene de la tristeza, la creatividad viene de vivir. Viene de observar. O tú sales a la calle y ves, mi perro me está mordiendo la manga del brazo, ¿qué voy a hacer? Voy a observar la situación cómica y me voy a reír de que no estoy pudiendo atravesar este podcast porque la tengo aquí colgada y lo voy a nombrar. Y no tengo que pasarla mal. Tú decides cómo la pasas, pues. No es que yo siempre esté feliz y no es que todas las cosas... yo escribo mucho desde el enojo. Como que algo me enoja y lo sublimo en la escritura. Pero reírte de lo que te enoja también me parece como bien liberador, porque porque también es desarticular el poder que le estoy dando. O sea, si yo me río de un hombre que me acosa, estoy desarticulando el miedo que me hace sentir cuando me acosa. Por supuesto. Y yo creo que eso es como esa alquimia de la comedia. O sea, que no se trata de solo quedarte en el odio, sino de saber cuáles son las posturas en las que, cuál es la gente a la que le cedo mi poder, cuáles son las cosas en las que siento que hay muchísima injusticia, qué horrible es la burocracia, qué horrible es ir a una oficina de gobierno y ser tratado como una cosa por un montón de gente que también es infeliz y que el sistema oprime de manera horrible. ¿Qué voy a sacar de esto? Obviamente sí hay una emoción negativa, pero también hay un análisis, también hay una observación, también hay una cosa que no se trata de que yo odio al burócrata, se trata de que el sistema es tremendo. Lo que pasa es que ahí entra el concepto de que, en el fondo, para poder hacer comedia tiene que haber adversidad, tiene que haber conflicto, tiene que haber una situación donde tú querías ganar y no pudiste, o algo pasó y no se dio. Entonces, eso te facilita una comedia más versátil, más universal, porque si no, todos empiezan a hablar de lo mismo, es decir, todos empiezan a... Es decir, la sal no puede ser la carne, el ingrediente principal, lo que va dando sazón. La rabia, el odio, la frustración son cosas, es como el perejil, como el comino, ¿verdad? Pero no es el plato de fondo, no es la carne. Es mi opinión, es mi opinión. Ahora, obvio. Tú veo que te gusta una comedia liberada, de ser y sentir lo que tú, ¿no es cierto?, vives, independiente si es políticamente correcto o no, ¿verdad? Cuando niña, ¿eras más bien tímida o extrovertida? ¿Era de las que le hacían bullying o hacía bullying? No, bueno, socialmente siempre fue difícil para mí. Como que no tenía nunca fui popular, nunca hice amigos muy fácil en la escuela,
me sentía como muy fuera de lugar siempre con los grupos de niños y como con los juegos y las cosas que se decían entre los niños. Y por supuesto que pues siempre fui muy sensible y siempre fui muy llorona y eso generó que pues socialmente yo no fuera la más fuerte y que hubiera alrededor de mí pues ciertos comentarios a veces, en algunas etapas de mi vida, que sí me generaban mucha ansiedad de ir a la escuela y mucha ansiedad de salir a jugar a la calle con niños. Entonces, pues más bien fue una niña que estuvo mucho tiempo sola, que aprendió a jugar sola, que aprendió a estar con su imaginación, eh, que aprendió a vivir un mundo paralelo como de sus ideas. Y yo creo que de ahí viene la posibilidad de ser creativo. Y una vez que yo he sido creativa, ya nada más era cuestión de mostrarlo, ¿me explico? Pero primero yo generé un universo interno lleno de cosas que no estaban ocurriendo afuera. Y siempre fui muy curiosa, ¿no? Como siempre leí libros que no les entendía. Yo a los 11 años agarré el Quijote y dije, ahorita el Quijote y yo nos vamos a encontrar. No entendí nada, o sea, agarré 100 años de soledad, no entendí nada, pero me emocionaba mucho como leer estas palabras y estas narrativas que no comprendía porque sabía que del otro lado había alguien creándolas. Y primero llegó la escritura a mi vida como un ejercicio de imaginación profundo y a través de la escritura es que me he sentido suficientemente segura para subirme a un escenario. Siempre he sido muy histriónica, como que también le quiero decir a los niños, una cosa es que seas tímido y te buleen y otra cosa es que no te guste la luz, cámara y acción, porque siempre me puse peluca, siempre me puse disfraces, siempre callé a la gente para que me escuchara, a pesar de que me buleaban en la escuela, yo decía, pero yo quiero salir en el festival y quiero salir y quiero cantar, y prendan el micrófono porque yo quiero que la gente me oiga, o sea, como no está peleada una con la otra, yo creo. El ego no estaba tímido tuya cuando niña. Es decir, había... No, a mí me gustaba cantar y ponerme disfraces. Porque te hago la pregunta, porque, bueno, son unas estadísticas medio relativas, pero se dice que por lo menos el 70-80% de la gente que hace stand-up, pues sufría cuando niño, ¿verdad? Sufría bullying, no era el más popular. Y un 10% el que le encantaba hacer burla a los demás y como que le quedó gustando esa cosa de reírse. Un poco uniendo estas dos ideas, hay un programa que es muy conocido y que hay mucho material en internet que se llama El Duelo, que te he visto que has participado en algunas oportunidades. ¿Cómo es eso? Porque ahí más que humor, hay una suerte de descalificación, ¿no es cierto?, del cuerpo, del fracaso, de los errores que puede tener la persona, más allá de tratar de ser ingenioso. ¿Cómo tú has logrado salir, digamos, ganadora o victoriosa de ese tipo de torneo o de ese tipo de show? Pues para mí el duelo fue un trabajo en televisión. Mi duelo fue con un amigo muy querido que se llama Aníbal Muerto, entonces pues hicimos un acuerdo como de saber que lo que decíamos en el escenario pues solo le correspondía como al personaje cómico y al escenario. Él fue como bastante sabio, inteligente en sus chistes. Yo la verdad es que dije cosas que hoy pues no me gustan tanto, porque a pesar de ser unos chistes bien construidos, pues eran cosas clasistas, que hablaban del color de piel de mi compañero. Y la verdad es que creo que tiene que ver también con el formato. O sea, el formato está ahí para que dos comediantes se insulten y el que se insulte más feo gana. Sí. Yo creo que esa no es una colectivización positiva y que la gente no va a escuchar cosas chidas. Y yo creo que conforme va cambiando el mundo y conforme nos vamos dando cuenta que no todos los discursos son constructivos, este tipo de ejercicios se van a dejar de poner de moda, porque sí, está padre y sí estuvo muy chistoso y la gente se rió de lo que dije, pero al final si yo soy una mujer blanca burlándose de un hombre que es moreno porque es moreno, pues estoy repitiendo el sistema de todos los blancos que patearon a los morenos desde el principio de los tiempos y la colonización de un montón de europeos que vinieron a este continente a matar indígenas. ¿De qué sirve? ¿Qué estoy construyendo? ¿Qué le estoy dando a la sociedad? ¿Cómo estamos mejorando las cosas? La verdad es que, con todo respeto a mi yo del pasado, porque yo no fui cuando lo hice, pero sí siento que hay contenido mucho más útil y que la comedia puede brillar mucho más en circunstancias que no solo se tratan de humillar a otro. Ahora, varias alumnas que supieron que yo te iba a entrevistar por el afiche, ¿verdad? Que tú les encanta. Me dijo, ¡oh, el profe! Ella es genial, profe, ella es muy buena. Es decir, tú estás creando de una u otra manera una influencia no tan solo en las mujeres de México, sino también de Latinoamérica y por llamar así de habla hispana. ¿Qué sientes cuando percibes que se está dando eso?
No, pues yo no lo percibo. Ahorita que me lo dices sentí mucha dicha, hasta se me atoró el agua. Sí, no, yo, o sea, si yo tuviera la intención de ser líder, me estaría comportando, los motivos que tengo serían distintos y mi actitud creo que sería pues menos genuina. Hubo una toma en México de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos que han sido súper crueles con las mujeres víctimas de feminicidios y familiares de desaparecidos. Y tomaron las oficinas de la CNDH, las feministas, y al interior hicieron una intervención artística. Y las paredes del edificio neoclásico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos están llenas de grafitis hermosos, con mensajes increíbles, con muchísima comedia, con muchísimo sarcasmo, con muchísima verdad, unas pinturas espectaculares. Es una cosa increíble lo que está pasando allá adentro. Y hay una frase en la puerta de entrada que dice, solo los patriarcas quieren ser líderes. Y yo creo que es muy fácil ponernos en un lugar hasta arriba, ¿no? Como de, claro, a mí me siguen las mujeres, síganme, ¿no? Y empezamos a hacer el discurso sobre nosotros, empezamos a hacer el discurso sobre Mir. ¡Ah, qué fabuloso es Mir, qué increíble es Mir! ¡Ay, Mir! Pero no se trata de Mir, se trata de todas. Y mientras recordemos que se trata de todas y que cada que hay una buena comediante, ganamos todas. Y que cada que una comediante triunfa en un espacio, ganamos todas, porque ganamos espacio en la comedia. Eso se me hace súper bonito y por eso yo hago comedia para mujeres, porque en algún momento estuvo mal visto hacer comedia para mujeres, como de, pero la comedia es de hombres y ¿cómo le vas a hablar a las mujeres? ¿Qué vas a decir? ¿Que se pintan las uñas? ¿Que engordan? ¿Que qué onda con los hombres? Y sí, y vamos a decir todo eso y más, y vamos a hablar del cuerpo, y vamos a hablar de la aceptación, y vamos a hablar del cáncer de mama, y vamos a hablar de nuestras mascotas, y vamos a hablar de las puntas del pelo y de todo esto que nos importa, de los libros que leemos, de las películas que vemos, de cómo interpretamos el mundo. Y creo que la posibilidad de que haya voces de mujeres en Latinoamérica que le estén hablando a las mujeres es lo que está generando este movimiento. Si no hubiera visto a Malena Pichot cuando era joven hacer La Loca de Mierda, yo no estaría haciendo esto. Estamos caminando el camino que labraron las otras mujeres. Yo tengo 9 años haciendo stand-up. Si tú vienes y eres una persona nueva, yo te voy a abrir los brazos y te voy a decir, qué chingón que eres una mujer que va a hacer stand-up y vamos a colectivizar entre mujeres esperando que tú triunfes más que yo y que tú llegues más lejos que yo, porque estamos haciendo las cosas para todas. Y yo creo que cuando yo escuché a Rufinelli en el primer festival al que fui de público, el primer festival que fui de Costa Rica, la escuché predicar. Era una sacerdotisa en el escenario. Esa mujer estaba dando misa. Y cuando yo escuché eso, me reconfiguró en la cabeza lo que yo quería hacer. Entonces, creo que si yo estoy usando mi voz, es para decirte que tú también puedes. Ahora una consulta relacionada con las chicas que recién están partiendo en comedia, que están haciendo talleres y todo. ¿Cómo hay varios conceptos que se repiten? Se lo he preguntado a algunos especialistas porque cada uno tiene su propia versión. Por ejemplo, primero, ¿cómo enfrentas tú el papel en blanco? Esa cosa de que estás ahí, tienes que armar un libreto, un guión, una estructura, tiene un compromiso, un programa de televisión o lo que sea, y tienes que crear. ¿De qué te aferras? ¿Cómo partes? ¿Una lluvia de ideas? ¿Partes de una premisa? ¿Partes de un remate? ¿Cómo lo haces? Bueno, si es un guión y es un trabajo que me pagaron, me obligo. Me siento ahí en mi computadora y abro un Google Drive, y le pongo el título y me pongo a escribir. Ahora, si no se me ocurre nada, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Hay una herramienta de Second City que se llama listas de 10, en las que haces listas de 10 que son, o sea, 10 cosas que son verdad sobre la premisa. Si voy a escribir algo sobre zapatos, 10 cosas que son verdad sobre los zapatos, ¿no? Y entonces lo que hago es poner un cronómetro de 1 minuto y yo tengo que llegar a esas 10 cosas en 1 minuto y eso me impide pensar, detenerme, analizar si está bien, si está mal. Ya estoy escribiendo. Aunque sean puras cosas que no sirven, ya estoy escribiendo, porque creo que una cosa importante es romper la resistencia. Otra cosa que me sirve es la escritura libre, que es igual, o sea, no despegar la pluma del papel durante 15 minutos, aunque esté escribiendo. No sé qué escribir, esto es una mierda, no dejar de escribir. Ahí adentro lo que vas a hacer es sacar un montón de basura y vas a empezar a llegar a donde quieres llegar.
Y al principio esas herramientas sirven un montón para romper el síndrome de impostor y yo porque estoy escribiendo, yo no sirvo para nada, pero es que como me están pagando por hacer chistes, que da mucho, la verdad, o sea, ¿cómo me van a pagar por hacer algo que me encanta? Pues así, mija, escribe pues. Y te van a pagar mucho, mucho, mucho. Y si hay stand-up, si es stand-up, ahí es distinto, porque si es stand-up, yo mastico la idea en mi cabeza por un tiempo antes de escribir. Ya. O sea, como estoy escribiendo ahorita un chiste sobre los beneficios de salir con una mujer después de muchos años salir con un hombre. Y entonces observo en mi vida los beneficios, ¿no? Observo mi relación de pareja, observo las cosas, las situaciones cómicas, que justo lo nombrabas muy bien, Jorge. Las situaciones cómicas son situaciones en las que piensas que va a pasar algo y pasa otra cosa. Tienes un objetivo y se trunca ese objetivo. O sea, siempre hay un conflicto en la situación cómica. Yo veo la situación cómica, veo la comparación, lo mastico en mi cabeza, le doy vueltas, me da risa lo que la gente nos dice, me da risa lo que yo pienso, me da risa lo que ella me dice, y ya que llegué a algo concreto en mi cabeza, entonces lo escribo. Y entonces ya ven las herramientas como de, bueno, tema, actitud, direccionadores, premisa, etcétera. Pero para el stand-up me sirve mucho que suene chistoso en mi cabeza, porque si suena chistoso en mi cabeza es más fácil que cuando lo diga suene chistoso. Yo siempre he planteado de que uno, el que tiene que darle musculatura al sentido del humor, digamos, por el lado racional, que es con la técnica, ¿no es cierto?, crear, estructurar, y por el lado emocional, como lo interpreto. Y de esa forma me libero de muchos prejuicios. Y trabajo, aunque suene como de manera técnica, pero el cerebro después me empieza a tirar los ladrillos solo. Es decir, las ideas salen prácticamente, claro, hay que lijarla, arreglarla un poquito, pero por lo menos salen el setup con el punch más o menos claro, ¿verdad? Y va a confiar, yo creo. O sea, va a decir, bueno, pues yo soy comediante, ya me asumo que soy comediante, pues voy a escribir. Y supongo que como soy comediante, voy a escribir unos chistes. O sea, como va de confiar y de arriesgarte, porque ¿sí? Siempre que lees un guión en una mesa de escritores, corres el riesgo, igual que en un open mic, que la gente no se ría. Porque sí, la respuesta y el gusto de la comedia es inmediata. Entonces también tienes que tener resiliencia en el ego y decir, bueno, si se fracasa, se reescribe y no pasa nada. Es que hay un tema de que le estamos dando demasiada responsabilidad al texto, al setup y al punch, cuando puede haber un punch de un gesto, de una actitud, de un tono de voz, de una frase, de un abrir de ojo. Es decir, y ese es un elemento que también se tiene que incluir en el guión. Y eso, como muy bien lo dices tú, cuando lo visualizas, pues ya tienes la experiencia, pues ya sabes por dónde vas a ir y qué tono de voz vas a usar, ¿verdad? Porque tú eres genial jugando con la voz. Me impresiona gratamente el cómo tú juegas y lo potente que eres energéticamente. Yo no sé si tú tienes que haberte dado cuenta si te has visto los videos, pero eres energéticamente muy potente, muy potente. Es decir, tú puedes traspasar la pantalla, magnetiza, en serio, te lo digo con mucho respeto. La verdad, la famosa verdad en la comedia, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo interpretas esa palabra? ¿Qué es la verdad en la comedia? No, es que tiene que ser verdad. ¿Qué es la verdad para ti? ¿Con qué lo asocias? Yo creo que la verdad no existe. La verdad no existe, es como Santa Claus. Yo creo que lo que existe es mi verdad. Y sí creo que hay un elemento en la comedia que es interesante en cuanto a eso. O sea, que cuando tú dices una premisa que es verosímil o que viene de un lugar real o que tiene emocionalmente una carga en las palabras, la gente lo va a recibir de una manera distinta, porque la gente agradece cuando tú eres tú, cuando no estás ahí solo siendo un payasito, sino cuando te vulneras con ellos, cuando les dices, a mí esto también me duele, a mí esto también me afecta, caminamos del mismo lado, ustedes y yo somos lo mismo, solo que yo tengo un micrófono, entonces sería mi responsabilidad abrirme para poder ser su voz, como nadie puede hacer una identificación real sin vulnerarse, sin decir dónde le duele y dónde están sus emociones horribles y dónde están sus cicatrices. O al menos ese es mi camino, pues esa es mi verdad. Yo no soy una persona ni con una técnica impecable, ni que me jacte de escribir chistes de stand-up todo el tiempo, a borbotones. Soy una persona que disfruta muchísimo el tiempo de conexión que tiene con la gente en el escenario y que eso me da mucha información y que escribo un montón arriba del escenario y que esa información me la llevo a la ficción de mi vida y a la hora de hacer chistes, trato de que a través de esos chistes tú puedas ver quién soy yo. Y creo que eso es valioso. No te puedo decir que es lo mejor o lo único, pero sí que yo veo shows así, de gente que se abre, que
me enseña su corazón, que yo puedo notar su verdad y que yo siento amor, ¿no? Que al final yo creo que el amor es una emoción bien poderosa para dar en el escenario, como esta intención de subirme al escenario para amar a la gente, no para lastimarla, no para trolearla, no para hacerle cosquillas de asco, ¿no? O sea, sino para darle amor y a través de eso nos vamos a reír de todo lo que quieras. Ahora, dentro del stand-up masculino, ¿has descubierto que ha ido una transformación? Yo siempre digo por broma que se descontracturaron, pero en el fondo el término es desconstruyeron, ¿verdad? Pero siempre lo digo como broma. ¿Sientes que hay una desconstrucción de la comedia masculina, entender el proceso de la mujer, entender que hay cosas que... ¿Este tipo de creencia o criterio? Poco a poco, yo creo que vamos poco a poco y está padre. Ahorita hay un taller de masculinidades que se está dando en línea, lo están tomando algunos comediantes. Yo creo que hay muchísima gente interesada en trabajar en su masculinidad, en ser honestos, pues sí, en sanar todas estas heridas que nos dejó a todos el patriarcado. Ahora, vivo en un país muy, muy profundamente machista y muy grande, en el que en un montón de estados hay muchísimo stand-up. Entonces, yo creo que el termómetro está también apuntando a que la mayoría de los clics, la mayoría de los likes, los tiene gente misógina. O sea, como si tú te fijas, los podcasts que más escuchados son, a reserva de algunas joyas como Leyendas Legendarias, etcétera, pues los podcasts de comedia que más escuchados son, pues son de gente que ha sido abiertamente antimujeres. Y eso a mí me preocupa. Ahí es donde yo digo, ok, hay una parte de los hombres comediantes que están haciendo un esfuerzo importante por entender dónde está el problema dentro de sí mismos, y hay otra parte de comediantes muy poderosos que tienen la voz, que tienen el micrófono, que tienen la fuerza de ser escuchados y que están replicando el sistema. Y eso me parece importante de nombrar, porque es gente que está en el poder y que está violentando a mujeres desde ese poder. Entonces, creo que está padre que tú abras estos espacios, que sigamos abriendo estos espacios y que le digamos a la gente, sobre todo a las mujeres que están conectadas a esos contenidos, no tienes por qué ser violentada por tu contenido, puedes elegir, porque hay muchas opciones. Hoy día estamos haciendo otras cosas y hay muchas morras, muchas mujeres que somos muy chistosas y que también le puedes dar chance a otras cosas que no sea lo que todo mundo está viendo. Ahora, con relación a un poquito con el tema, combinando, ¿verdad? El tema de la inclusión, por ejemplo, se está dando el caso de que hay una restricción, digamos, desde el punto de vista, no es legal, te fijas, no es que hay una policía de la comedia que si tú dices algo, pues te lleva preso o te pega, ¿no es cierto? Sino que hay una cosa de criterio, pero la inclusión, que un poco yo lo que planteo siempre, es decir, inclusión es incluir a todos y en todo. Y excluir significa, a lo mejor, no mencionarlo. Si yo en una comedia empiezo a no mencionar nada, ni personas de color, ni sexo, ni mujeres, ni nada, para no tener problemas, pues al final termino sin una identidad y sin prácticamente soy ¿verdad? De nada, ¿verdad? Soy gusto a nada. ¿Cómo se puede trabajar, según tu punto de vista, la inclusión, el poder hacer chistes de todo tipo, aparte de que la clave es no ofender, ¿verdad? Ni descalificar. ¿Cómo podemos combinar el humor? Es que yo creo que estamos confundidos en cuanto a esto todos, porque no es un asunto moral. No estamos moralizando a nadie, no estamos yendo a marchar a los shows de nadie, ni a los podcasts de nadie. No, yo puedo no estar de acuerdo con el discurso. Esto es muy mexicano lo que estás escuchando, ¿eh? Y no te preocupes. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que está diciendo alguien, sin embargo, lo que yo hago es comedia al respecto y ya. Creo que hay una situación como complicada en el mundo que parece que estamos haciendo algo moral. Y es como de, ya no puedes hacer comedia que ofenda a nadie. Nadie está diciendo eso. O ya no puedes tocar temas, ya no puedes hablar de gente afroamericana porque lo está haciendo mal. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, si vas a hablar de una persona afroamericana, por favor hazlo con conciencia de tu privilegio como un hombre blanco. Si vas a hablar de una mujer trans, por favor hazlo con conciencia de tu privilegio como un hombre cis. Por favor, date cuenta que a ti se te abrieron muchas puertas que a una mujer trans no se le abrieron.
que esta persona ha pasado por un montón de cosas que tú no has vivido. Y cuando tú te burlas, cuando Ricky Gervais se refiere de esa manera a las mujeres trans, no está haciendo, punto número 1, ni un buen chiste, y punto número 2, le está poniendo el ejemplo a todos los hombres blancos heterosexuales que está bien burlarse de algo que no conocen y que no entienden. Si hicieran un buen chiste, si se rieran del sistema, si se rieran del gobierno que no les da chance de meterse hormonas, que no lo toma en serio, si se rieran de las cosas que tienen que vivir esta gente, si se rieran de la discriminación, sería otro tema. Yo no estoy diciendo que los hombres blancos no tienen por qué hablar de aborto, no tienen que hablar de mujeres trans o no tienen que hablar de esos temas, no, háblenlos. Pero dense cuenta desde qué lugar lo están hablando y hacia dónde están dirigiendo su remate, porque si los güeros ricos de los países latinoamericanos se siguen burlando de la gente morena o de pueblos originarios, pues ¿qué mensaje le estamos dando a la gente que nos está escuchando? Que está bien perpetrar el sistema de violencia que siempre ha existido y que nos tiene donde nos tiene. Entonces, creo que no es una cuestión moral de hacerlo bien o mal, o de ofender o no ofender. Yo ofendo muchísimo a los hombres heterosexuales con mi comedia. Ofendo muchísimo a muchos comediantes con mi comedia. Y no los veo llorando porque se ofenden y yo no estoy llorando porque los ofendo. Pero me doy cuenta que estoy tirando hacia un lugar que tiene más privilegio que yo. Cuando me estoy burlando de un productor que acosó a una niña, me estoy burlando de alguien que tiene más privilegio que yo y que tiene mucho más privilegio de esa niña. No me estoy burlando de la niña acosada. Eso es distinto. Sí, lógico. Ahora, por ejemplo, se da hoy que tenemos la lesbiana, pues todo su chiste lesbiana, ni un problema. El gordo cuenta de su gordura, ni un problema. El enano cuenta su problema de tamaño, ni un problema. Pero el tema está en como a lo mejor la gente es muy literal, pues toma que si yo no lo soy, ya no lo puedo decir. Yo creo que se puede hablar de todo con altura de mira y con comicidad. Yo por ejemplo, lo he contado varias veces un chiste que yo digo que si hace 60 años hubiesen aprobado la ley de aborto, yo no estaría aquí hablando contigo, soy el séptimo. Pero yo no estoy diciendo si es bueno o malo el aborto, o si estoy a favor o en contra. Estoy hablando de una situación que podría ser real, y inclusive lo fue, porque yo te digo, y esto cuando me han criticado, yo le he dicho, bueno, mi mamá estuvo a punto de abortarme y se arrepintió, y gracias a Dios que se arrepintió, porque si no, no estaría en este momento. Entonces, yo vengo de una situación donde fue crítico, ¿te fijas? Y que mi mamá, en su ignorancia, me lo contó con soltura de cuerpo, ¿te fijas? Pero a mí me da mucha risa porque es el mismo argumento que utilizó Kanye West cuando se volvió loco ahí, cuando iba a tomar la presidencia, según él, y decía, como se ponía a llorar, y decía, es que mi mamá me hubiera abortado, y si mi mamá me hubiera abortado no estaría aquí. Claro. Señor, o sea, no estaría aquí y ya. Como, claro. O sea, como las amebas no tienen conciencia, como puede reencarnar en un cactus, o sea, X. La existencia no tiene por qué estar determinada en el gracias a Dios que no me abortó. Si tu mamá hubiera tenido una mejor calidad de vida, si tus hermanos hubieran tenido una mejor calidad de vida, si a ti no te hubieran abortado, yo estoy segura que tú dirías, pues que me aborte. Lo que pasa es que cuando tenemos estos discursos tan casi religiosos, tan moralistas, gracias a Dios no me abortó, lo que hacemos es poner sobre las mujeres una carga tremenda de que es nuestra responsabilidad traer toda la vida del mundo cuando estamos sobrepoblados. Es que por eso te digo, ahí donde tú puedes tener una variante de acuerdo a tus creencias. Tú, por ejemplo, tú puedes tener la frialdad de decir, mira, esto no me parece, y otra gente dice, ¡ay, qué bien, te felicito, buen pensamiento! Es decir, cada persona va a empezar, ¿no es cierto?, desde su mirada, desde su ideología, desde sus creencias, pero sí siento que el humor no se puede restringir, por ejemplo. Siento que el humor, y de la misma forma, no puede tener reglas. Por ejemplo, el verdad, dolor, esta cosa, ¿no es cierto?, que tiene que ser tan rígido, porque al final los que han triunfado son los que han tenido una identidad escénica y han logrado, más que el chiste, han logrado llegar a la gente por su manera de ser o de actuar, ¿verdad? Yo siento que es tu caso, es decir, yo creo que tú tienes un estilo que se diferencia mucho a otras comediantes, por ejemplo. Tu llegada es distinta. Entonces, más allá del chiste, ojo, más allá del chiste o del planteamiento que pueda tener ideología o no, es tu entrega, tu delivery es muy interesante, muy atractivo. Y a mí eso fue lo que me llamó la atención, porque todo el mundo tiene como el mismo tono, como que todas las personas narran de la misma manera. ¿Qué opinas tú con relación a eso? Yo creo que todas somos distintas. Estamos acostumbrados a ver a la mujer como un concepto, como una sola mujer, como la mujer. Pero en realidad somos las mujeres y todas tenemos mucho que decir, todo es súper diverso y todos los temas que estamos tocando, a pesar de que podríamos abordar temas similares, los abordamos desde una óptica muy distinta, porque una mujer no va a hablar de una mujer que vive en San Luis Potosí no va a hablar de lo mismo que yo desde el mismo lugar.
como que a mí por eso soy como muy puntual en cuanto a que me incomoda esta idea de que soy muy distinta al resto de las mujeres. No, todas las mujeres somos distintas. Ese es como un planteamiento que a mí me parece interesante hablar. Y en cuanto al chiste, al delivery y a la comedia, yo creo que toma suficiente tiempo, y que no lo dicen los comediantes que vemos en la televisión, toma suficiente tiempo encontrar una voz, toma suficiente tiempo saber sentirnos cómodas en el escenario, toma suficiente tiempo tomar el espacio y sentirnos dignas y merecedoras de ese espacio. Pero no solo toma suficiente tiempo si eres mujer, toma suficiente tiempo para cualquier comediante. O sea, no, lógico. Probaba 200 veces sus chistes en open mics antes de subirlos a la televisión. 200 open mics, o sea, ¿cuántos días tiene el año, por Dios? ¿No? O sea, ¿cuántas veces se supone que Louis C.K. y Amy Schumer tureaban un año entero antes de subir el especial? Y uno ve a los comediantes ser muy fabulosos con un chiste que tienen 5 años probando, pero no ve el proceso, todas las veces que ese chiste fracasó, toda la resiliencia que toma decir, híjole, me fue súper mal en este show, ¿cómo le voy a hacer para sacarlo? ¿Cómo puedo ir desarrollando herramientas que me vayan dando la lectura suficiente en presencia para que si se está hundiendo el barco lo podamos sacar adelante? En México le llamamos remar cajeta. Ahora, tu tester, ¿eres tú misma? ¿Se lo comenta a otra persona? ¿Tienes gente de confianza? Siempre le estoy contando mis chistes a todo el mundo. O sea, si pudiera, se los contaba a la gente en la calle. Yo a todo mundo estoy diciendo como, estoy pensando esto, ¿te parece chistoso? Y ni siquiera tiene que ser un chiste, o sea, como que quiero escribir un chiste que mi perro es un terrorista, así, una terrorista total. ¿Qué piensas, no? ¿Y qué te parece? Y como que se lo pregunto a mi mamá y se lo pregunto a mi novia y se lo pregunto como a todo el mundo, porque creo que hay un elemento de la comedia que sí es universal y que puedes obtener una respuesta muy genuina de ciertas cosas en la gente, y esas son las cosas que tienes que cachar. Interesante. Para ir ya redondeando nuestro programa, una frase que siempre uso. ¿Cómo te ves con estas nuevas modalidades online, por ejemplo? ¿Has podido hacer online, show online, presentaciones online? ¿Este nuevo formato te ha acomodado? Sí, o sea, creo que en general la pandemia nos dio la oportunidad de saber cómo estamos respecto al cambio y si estamos dispuestos o no como a ser resilientes con el cambio. Obviamente fue un shock muy difícil. Extraño muchísimo hacer comedia, no solo con público, sino con poder ver la sonrisa de la gente cuando me ve. O sea, eso es ya un montón. Y hacer stand-up en línea, a mí me dio la oportunidad de sentarme y decir, bueno, se acabó el otro, ahorita no hay del otro, ahorita hay esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ok, la plataforma tiene la posibilidad de subir imágenes, tiene la posibilidad de subir sketches, tiene la posibilidad, como no tienes una reacción inmediata del público, tiene la posibilidad de hacer cosas en vivo distintas, más interesantes. ¿Qué puedo hacer en mi casa? Esta pared es una escenografía, esta ventana es otra escenografía. Vamos a hacer un sketch en vivo en el que vas a brincar la cuerda, y luego yo voy a hacer un sketch grabado, y luego vamos a cantar una canción. Y vamos o sea, ya tengo una plataforma de gente que me sigue porque piensa que soy chistosa. Vamos a entregarle una pieza que sea única, porque así es el arte, ¿no? O sea, como tú vas a ver una obra de teatro y sabes que aunque sea la misma obra de teatro, nunca va a ser igual. Nunca va a salir igual que la vez pasada. Y creo que eso es súper valioso, o sea, como decir, ¿qué posibilidades tenemos a raíz de que estamos haciendo comedia en Zoom y que no vamos a tener la satisfacción inmediata de que la gente se ría de nuestros chistes así? Bueno, tenemos la posibilidad del cabaret, tenemos la posibilidad del sketch, tenemos la posibilidad de la música. Y eso se me hace súper mágico, porque a mí me dio chance de explorar y de exprimir un poco más mi cerebro y decir, ¿cómo vamos a entregar una pieza que sea distinta? Que no sea nada más un comediante súper incómodo en su casa y como de, ay, le van unos chistes, sino como, vamos a hacer algo que se parezca a algo que a mí me gustaría ver. Y eso es a lo que yo invito a la gente que esté creando contenido en línea. Buenísimo. ¿Qué pregunta no te hice y te habría gustado? La pregunta que no me hiciste me habría gustado es ¿cuál es tu proyecto favorito? Mi proyecto favorito se llama Sola de Noche, está en YouTube, es un programa político de sketches, me encantaría que se lanzaran a verlo y me digan qué opinan ahí en los comentarios, siempre los leo, estoy súper feliz de hacer este proyecto, me hace una mujer motivada, me motiva muchísimo el siguiente tema. Y el siguiente tema trata sobre cultura de cancelación, que es un tema que me importa muchísimo y que me parece que tiene muchísima tela para cortar cómica. Entonces, pues ojalá le puedan echar un ojo. Repite el nombre, por favor.
¿Cómo se llama el programa para que la gente lo vea? Mi programa de sketches se llama Sola de Noche y mi podcast se llama Divas y Fritas. Y también tengo otro podcast en Spotify que se llama Todos Somos Buda. Bien, muy bien. Es decir, bien fructífero tu trabajo pandémico. Aquí andamos, mi Jorge. Muchas gracias, en serio, Mir, eres encantadora, te lo vuelvo a reiterar, muy simpática, muy inteligente. Y se agradece una conversación tan directa, tan abierta, tan honesta. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y la próxima semana tendremos otro gran invitado. Así que gracias, Mir. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Encantada en conocerte. Y pues un besazo a la gente de Chile que nos está viendo. Qué hermoso poder abrir una puerta hasta un universo tan especial como el suyo. Acá en México los admiramos muchísimo. Sentimos que son una revolución hermosa y todo lo que están lanzando, todos los mensajes de libertad que están lanzando están llegando a nuestros corazones y les agradecemos por su trabajo. Muchas gracias, nos vemos, chao.